Dios te bendiga. En el caminar de la cuaresma hemos ido perseverando en las acciones de penitencia, la oración, el ayuno y la limosna. Hacia el final de la cuaresma, a medida que nos acercamos a celebrar la Semana Mayor, es importante que reflexionemos sobre algunos temas. He venido a compartir un poco acerca de la limosna, no solamente para que sepamos, sino también para que veamos nuestras acciones en los últimos días y pensar si realmente hemos cambiado durante esta cuaresma. Y si no, utilizar los días que nos quedan para perseverar en la misma. ¿Qué vendría siendo la limosna? La limosna es cualquier favor material hecho en favor de los más necesitados e impulsado por la caridad. Vemos que es un fruto que viene de una de las virtudes teologales, la caridad. Pero recordemos que Dios Padre no hace su obra en el mundo de una manera aislada ni desvinculada de la voluntad de los hombres que Él creó, sino que la ejerce a través de nosotros. Y lo hace cuando nosotros practicamos la limosna. La limosna se hace en favor del necesitado, es decir, aquel que necesita algo. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre algunos conceptos. Para esto, hemos decidido el día de hoy compartirles el siguiente fragmento del Evangelio de Juan. Dice así: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús a los pies y lo enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres lo tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. En este pequeño fragmento del Evangelio de Juan podemos ver una simbología sumamente rica, pero me gustaría que nos enfoquemos en algunos puntos muy particulares. Uno de ellos es la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo a Judas. No le reprocha por ser un ladrón, sino que al contrario, aclara y dice: déjala, lo tenía guardado para el día de la sepultura. Pero nos llama la atención lo que continúa, que dice: porque a los pobres lo tenéis siempre con vosotros. Toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo es verdad. Y al ser verdad nos muestra una realidad que será: mientras estemos aquí, habrá alguien necesitado. Y esto nos lo explica la Iglesia muy bien a través de un documento, la encíclica Rerum Novarum de el Papa León XIII, que explica la doctrina social de la Iglesia. Y allí podemos ver que se nos explica muy bien en relación con todo lo que debe creer un católico en cuanto al concepto de propiedad. Que Dios haya dado la tierra a los hombres no quiere decir que la haya repartido de manera equitativa entre todos los hombres, sino que siempre habrán algunos que deberán administrar algunos recursos, y estos serán los responsables de velar por las necesidades del prójimo. Y esto es como nosotros ejercemos la virtud de la caridad, pero también la virtud de la justicia, al aplicar adecuadamente estos conceptos. Es importante reconocer
que el hombre no debe reconocer sus bienes externos como propios, sino como aquellos que vienen dados para el servicio de los demás. Es un deber, no solo de justicia, sino también de caridad. Un deber que no viene impuesto por ley humana, sino por la ley de Dios, según nos explica Santo Tomás de Aquino. Esto es justificado por diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, desde el libro de Deuteronomio. Sin embargo, me gustaría que nos enfoquemos un poco en algunas meditaciones del Nuevo Testamento, como la comunidad de bienes al servicio de la comunidad cristiana, tal como es narrado en los Hechos de los Apóstoles, algunos fragmentos de la primera carta a los Corintios y a los Gálatas, donde se muestran la colecta para el bien de la comunidad, y en el ministerio de los diáconos en el principio de la iglesia. Los padres de la iglesia escribieron profundamente sobre estos temas. Se destaca, por supuesto, el Tratado sobre la Limosna de San Cipriano, pero también en los escritos de San Basilio, San Gregorio de Niza, San Agustín, entre otros. Luego, en la época medieval, encontramos a Santo Tomás de Aquino, quien dedica en la Suma Teológica un tratado completo sobre la limosna. Y al estudiar este texto podemos encontrar diversas características que son necesarias para una buena y fructífera limosna. Nos explica que debe ser discreta, y discreta no en el sentido de ser secreta, sino en el sentido de dar la ayuda adecuada en el momento adecuado a la persona adecuada. Si una persona está pasando una dificultad concreta, por ejemplo, está durmiendo en las calles, probablemente necesita acogida y no necesariamente dinero en efectivo. Por lo tanto, yo debo saber discriminar qué es lo que necesita el otro para yo poder darle la ayuda que necesita. Debe ser pronto, es decir, inmediato. Si yo tengo cómo resolver la situación que se presenta, yo debo intentar solucionarla. No debo esperar para hacerlo después, sino que debe ser tan pronto yo pueda. Debe ser, por supuesto, secreto y humilde. Debe ser hecho alegre. Las obras de penitencia son de penitencia porque el fiel que las practica siente cierto grado de dolor, pero al practicarlas no puede tener la cara larga. Eso es un mensaje que está en los evangelios, sino que debe hacerlo con alegría y manifestando verdaderamente el amor de Dios. Y por último, debe ser abundante. No debo tener reserva en lo que entrego, no debo tener reserva en lo que doy, sino dar todo lo que pueda. Esta limosna también tiene un efecto para quien la practica, no solamente para el que lo recibe. Y podemos ver que nos hace más semejantes a Dios, porque hacemos la acción de Dios Padre. Le agrega una eficacia especial en la oración, porque recordemos que limosna sin oración no es más que altruismo vacío. Apacigua la ira divina, pues Dios, al ver a sus hijos hacer su voluntad, tiene misericordia. Libra del pecado y de las penas del pecado. Por eso numerosos padres de la iglesia han puesto la limosna como una acción de penitencia muy laudable y que ayuda al alma a desapegarse de algunos pecados. Allá en el camino hacia el don de la fe, el que practica la limosna indirectamente practica la esperanza, y al practicar las virtudes teologales, pues le pone en un camino más probable de llegar a la fe. Y protege a las sociedades de las pasiones turbulentas. Es importante destacar que a pesar de que coloquialmente entendemos la limosna como la entrega de dinero, la limosna realmente se puede dividir en dos clases, que nosotros hemos conocido recientemente como las obras de misericordia, pero que Santo Tomás de Aquino nos explica que son la limosna corporal, que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Hemos escuchado esto como las obras de misericordia corporales. Sin embargo, son limosna, al igual que las espirituales, que les recuerdo son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha de necesitar, consolar al triste, corregir al que está en error, perdonar las injurias, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por todos, vivos y difuntos. La limosna nos ayuda espiritualmente y ayuda al prójimo. Por lo tanto, vemos que no son solamente obras corporales o entregar una cantidad en efectivo, sino que la vida del cristiano debe ser limosna completamente. Utilicemos estos últimos días de Cuaresma para meditar si hemos practicado la limosna y si no, ponerla en práctica. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.